Muy bendecido día, mis queridas almas creativas. Espero que todas se encuentren en divina salud, que estén de buen humor hoy, porque hoy tenemos un proyecto nuevo. Como les había dicho en el video anterior, vamos a dedicar este mes a videos de Navidad, de decoración de Navidad, cosas que podemos hacer para Navidad. Ok, en el día de hoy vamos a hacer una corona navideña. Pueden ustedes ver las cosas que tengo aquí. Los materiales usarán estas flores de Pascua, se llaman poinsettias. Las poinsettias las van a usar. Yo las tomé, estas me gustan, son rose gold, el color rosa dorado, más o menos, así. Estas me gustan. Ustedes escojan el color que ustedes prefieran, ¿ok? Estas son las mías. Las compré en la tienda de... Se llama Dollar Tree, pero ya ustedes saben que no venden nada en $1, es 1.25. $1.25 me costó esta. Compré este también, que me costó 1.25 también. Y esta decoracioncita también, por 1.25. Ya pueden ver. Entonces, aquí, este es el tipo de decoración que voy a usar yo. Voy a usar un ganchillo de 8 mm. En algunos países es el L o el número 11. Aquí le llamamos 8 mm y muchas veces el L, dependiendo. Entonces voy a usar este ganchillo. Voy a usar trapillo blanco, la cantidad que tengan. Yo tengo este poquitín que me quedó de un proyecto anterior. Tengo trapillo rojo. Vamos a poner que tengan 30, 40 yardas de trapillo blanco. De este voy a usar por lo menos 70 yardas. Y este es mi cordón metálico que está disponible en mi tienda. Bueno, todo está disponible en mi tienda de Etsy, pero este es mi cordón metálico. Y tiene 55 metros, que son 60 yardas. Lo voy a usar también. Entonces yo voy a usar estos tres colores. Otra cosa que necesitarán es una corona. Una corona de estas, de foam, de espuma. Entonces, mi corona, pueden ustedes ver aquí, tiene el grosor de 1.9 pulgadas. Y el tamaño es 13.8 pulgadas. En centímetros sería 4.8 centímetros por 35 centímetros. Este sería el tamaño. Necesitarán su pistola de pegar, su pistola de ega caliente o pega caliente. Aquí está, este es mi glue gun. Entonces estos son los materiales que vamos a usar. Vamos a tejer, empezaremos tejiendo el color de su preferencia. ¿Okay? Lo que vamos a hacer es tejer para cubrir toda la corona. Entonces empezaremos, voy a poner todo a un lado, menos mis trapillos y el cordón. El cordón lo voy a tejer también. Entonces es un cordón peinado, pueden ver. Entonces voy a empezar tejiendo mi cordón. Va a ser lo primero que voy a tejer. Como es el que está como... Es el material nuevo que ustedes no habían visto. Ese también es rose gold. Es el color rosa dorado. Entonces, es un color muy bonito. Parecido, ¿ven? Como las flores. Aquí está. Pueden ver. Es muy parecido al color de las flores. Empezaremos tejiendo una cadeneta de 16 puntitos. Vamos, aquí estoy. Una cadeneta de 16 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 puntitos. Pueden ver. Ya tejí mis 16 puntitos. Vamos a hacer puntos bajos. Ya saben, miren. Esta va a ser la parte que voy a cubrir
todo esto. Entonces mis 16 puntitos que voy a hacer. Aquí está. Este es el punto número 16. Y voy a hacer esto. Voy a tejer. Este es en el segundo punto después del ganchillo. Este es el primero. Este es el primero y este sería el segundo. ¿Ven? Segundo punto después del ganchillo. Primero y segundo. O sea, en el que sería el número 15. Aquí voy a tejer mi primer punto bajo. Y aquí voy. Voy a hacer los puntos bajos tomando solamente una orejita. Una sola. Aquí voy. Mi primer punto bajo está hecho ya. Aquí está un punto bajo. Vamos a hacer un total de 15 puntos bajos. Tomando solamente una orejita de nuestro trabajo. Aquí voy. Tomando una orejita. Vamos. Esta es la próxima. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tejer en una sola orejita de esta manera, ¿verdad? Aquí vamos, puntos bajos, todo, 15 puntos bajos vamos a hacer. Otra cosa, este proyecto lo pueden ustedes realizar con lana. Si tienen lana, no tienen trapillo, no se preocupen. Ustedes pueden usar el material que tengan disponibles. Puede ser cordón, lana, lo que tengan. Entonces, ya saben, aquí estoy haciendo con este. Como yo tengo solamente 60 yardas, me dará para algunas aproximadamente 15 vueltas este material. Con este material, ustedes saben. Entonces yo voy a dar de 15 a 20 vueltas con este material. Esa es otra cosa. Tienen que, el tejido es para cubrir la corona. Entonces ya saben que van a dar tantas vueltas como sean necesarias. Pueden ser que si tiene una corona más pequeña, ¿verdad? Entonces necesiten dar menos vueltas a su trabajo. Pero bueno, así será. Esperen. Como este es un hilo peinado, es más delicado para tejer porque se salen las hebras. Ok, aquí está. Este es un hilo para macramé. Regularmente mis clientas lo usan para macramé. Yo decidí, no me salió, este rollo no estaba como en perfectas condiciones y por eso no lo voy a vender y lo uso para mi proyecto, que eso es regularmente lo que hago. Ok. Aquí voy, continúo, tengo que asegurarme que tengo todos los puntos aquí, todo el hilo. Entonces, aquí estoy, es un color muy bonito, es un poquito más difícil de trabajar tejido, pero me gusta, es suavecito también. Vamos, este es el último punto, ¿verdad? Aquí estoy, vamos a entrar la agujeta aquí y... Bueno, aquí estoy, ya los saqué. Aquí estamos. Paso por este. Hago una cadeneta de un puntito, como ya sabemos, mi cadeneta de un puntito. Viro mi trabajo y ahora voy a tejer en la orejita de atrás, que es, esta es la del frente y esta es la de atrás, ¿verdad? En el primer punto, aquí está. Son 15 puntos. Este es el primero. En la de atrás, ¿ok? En la orejita de detrás. Ahí vamos a tejer. Aquí está. Continúo tejiendo hasta terminar la segunda vuelta. ¿Ok? Hacemos la segunda vuelta y estamos tejiendo en la orejita de detrás. Es esta. La pueden ver frente, la segunda. O en la segunda orejita, como quieran llamarla. From loop, back loop. Entonces es eso. Asegurándome que tomo todo. Ok, aquí está. Aquí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer
aproximadamente, si tienen 60 yardas, 60 yardas les dará como para 15 de 15 a 20 vueltas. Entonces, lo que yo voy a hacer es, aquí estoy. Esta es mi segunda vuelta, ¿verdad? Aquí estoy. Miren, mi segunda vuelta. Tomo mi material, todito. Aquí estoy. Puntos bajos siempre. Hago una cadeneta de un puntito, voy y en el segundo punto, después de del ganchillo, aquí vuelvo, introduzco mi ganchillo y empiezo a hacer de nuevo 15 puntos bajos. Esta es mi tercera vuelta de puntos bajos. Pueden ver. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Regresaré cuando termine con este material. Cuando termine con el cordón peinado en el color rosa dorado. ¿Ok? Voy a volver para que vean cómo voy y continuamos con el próximo material tejiendo. Cuando yo haga un cambio de color, regresaré. O sea, sigan tejiendo su material y nos vemos en breve. Mis creativas y creativos, déjenme decirles, aquí ya yo tengo 12 vueltas, he dado 12 vueltas y todavía me queda material suficiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo voy a hacer con este material? Voy a dar 20 vueltas, ¿ok? Voy a dar 20 vueltas siempre tejiendo en la orejita de atrás. Recuerden eso, hago mi puntito y ahora no voy a poner el ganchillo, no lo entro aquí ni en este que está en el ganchillo, ni voy a entrarlo aquí, sino en el segundo después del ganchillo. Recuerden siempre eso. Eso es para garantizar que estamos haciendo los 15 puntos, que no nos estamos volando ni un puntito. Entonces, ven, en el de atrás, en este. En vez de entrarlo desde el frente, aquí yo lo entro en la orejita de detrás. Yo sé que ya le había dicho esto, pero lo estoy haciendo por si acaso algunas no captaron la idea. Aquí estoy. Ven. Ya hoy en este video, les había dicho en un video anterior que había sufrido un pequeño accidente. Me majé un dedo con la puerta del carro, saliendo del carro, y había estado con mucho dolor en mi dedo. Miren cómo me quedó el dedo. Oh. Entonces, por eso estaba tejiendo un poco más lento el otro día. Entonces, ahora ya, como tengo menos dolor, puedo ir un poquito más rápido. Entonces, bueno, más rápido para que ustedes capten la idea y no se me aburran ni se me duerman en el video tampoco. Entonces, aquí le vamos. Ven, aquí ya tengo mis 15 puntos. Entonces voy a seguir tejiendo hasta que tenga mis 20 vueltas. Entonces cuando tengan 20 vueltas del primer material, recuerden, van a usar 3 materiales, 3 colores, ¿verdad? Puede ser el mismo material o materiales diferentes. Yo estoy usando 2 materiales, ¿verdad? Que es que es un cordón peinado. Estoy usando trapillo. Voy a usar estos 3 colores. Este color no es tan tradicional para Navidad, pero se está usando mucho en los proyectos de Navidad y proyectos durante todo el año. Se está usando mucho este color. Entonces ya saben, nos vemos cuando hayamos obtenido 20 vueltas del primer material que usen. Si van a usar solamente 2 materiales, entonces tengan por lo menos 30 o 35 vueltas del primer, ya saben. Si van a usar uno solo, entonces necesitarían aproximadamente 80 vueltas, dependiendo si su corona de hielo seco, en mi país se llama hielo seco este material, si su corona es de 14 pulgadas, vamos a poner, que son 35 centímetros, entonces necesitarían 80 vueltas. Si no, entonces necesitarían menos, pero vamos a ver.
Entonces, nos vemos aquí cuando yo haya obtenido 20 vueltas con el primer material. Bueno, ya aquí tengo mis 20 vueltas del primer material, que fue este cordón metálico de 3 milímetros de grosor. Porque creo que eso no se lo dije. El cordón es de 3 milímetros de grosor. Miren, todavía me quedó. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a cortar un poquito que tenga, aunque sea, vamos a decirles, lo voy a medir para ser más exactos, ¿ok? Voy a medir hasta dónde voy a cortar. Okay, estas es pulgadas, ¿verdad? En pulgadas vamos a poner 3 pulgaditas. Ok, corten donde tengan 3 pulgadas. Eso es para asegurarnos. Aquí. Funcionó perfecta la tijera. Ok, aquí está. Ya di mis primeras 20 vueltas. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el trapillo blanco. Tengo uno, este pequeñito. Voy a tomar este que está más grande. Ok, empezamos con este. Okay, voy a tomar mi trapillo blanco. Así de sencillo. Voy a hacer una cadenetita con él. ¿Ven? Miren cómo hice. Entre el trapillo blanco por este. Vamos a hacerlo de esta manera. Esto es para hacer el cambio de color. Vamos a hacer esto. Trapillo blanco, ya lo entré. Halo este que está, el metálico, lo voy a alar un poco junto con el blanco, ¿verdad? Así. Aquí está. Están los dos aquí. Sí. Aquí están. Los tengo. Y voy a dar, esta sería la cadenetita, ¿verdad? Voy a dar mi primer puntito, tomando así, de esta manera, y voy a hacer mi primer punto. Entonces, este hilo que quedó, yo lo voy a ir escondiendo, como siempre hago, aquí. Lo voy a ir escondiendo aquí dentro, de esta manera. Voy a hacer mi, siempre recuérdense, en la orejita de detrás, hago mi puntito, segundo punto, vamos a hacer el tercero, ven, estoy escondiendo, ya escondí el trapillo blanco del principio y estoy escondiendo el cordón dorado, rosa dorado. Aquí está. Ven. Aquí lo voy escondiendo de esta manera. Si quedan sobrantes por aquí, lo podemos guardar o lo podemos cortar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer 30 vueltas con el segundo color, que en mi caso es el color blanco. Voy a dar 30 vueltas con el color blanco, siempre tomando la orejita, la segunda orejita o la orejita de detrás. Ok. 1 y 2, la de atrás, ok. Así voy a hacer 15 puntos bajos hasta llegar al final para hacer con este color 30 vueltas. Entonces vamos a dar las 30 vueltas y nos vemos cuando hayan completado 30 vueltas con su segundo color. Ya saben. Bueno, aquí ya yo tengo mis 30 vueltas con el segundo color. Recuerden, aquí di 20 vueltas con el primer color, 30 con el segundo. Ahora daré 40 vueltas con el último color, que es el color rojo. Pueden ustedes ver aquí. Entonces recuerden, 20 con el primer color, 30 con el segundo, son 50, más 40 con este, son 90 vueltas. Entonces, ¿qué haremos ahora? Ya yo llegué a mis 40 vueltas. Ustedes tienen que llegar a 40. En total, su tejido tiene que tener 90 vueltas en total. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Si se fijan ustedes aquí, yo dejé una parte del hilo blanco afuera, pero esto es porque lo voy a necesitar. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotras? Nosotras vamos a unir las dos esquinas
¿Ven? Ambas esquinas las vamos a unir de esta manera, ¿verdad? Aquí estamos. La unimos. Asegúrense que esté correctamente, que estén las dos del mismo lado. Entonces, las voy a unir. Voy a tomar mi último punto del rojo y voy a empezar a hacer lo que serían puntos deslizados, tomando del dorado, del color dorado. Aquí estoy haciendo puntos deslizados. Voy a tomar ahora una orejita del rojo. Ven la segunda orejita como estábamos haciendo de rojo. Y una orejita del dorado. Lo voy a pasar por los 3 puntos de esta manera. Ahora tomo el próximo rojo. Tomo el próximo color dorado. Y paso por los 3 espacios. Ahí está. Voy a tomar ahora otra roja, solamente una de la roja y solamente uno del dorado. Y voy a hacer otro más ahora. Entonces así vamos a hacer 15 puntos deslizados hasta cerrar nuestro trabajo. Que quede cerrado, va a quedar como un círculo. Entonces eso es lo que estaremos haciendo ahora mismo. Vamos a continuar cerrando. Aquí estoy. Este es el próximo punto. Cierro. Vamos para el próximo. Okay. Aquí está. Este es otro. Después que aprendemos a hacerlo, el punto deslizado es fácil. Ya ustedes saben que yo tengo uno en el ganchillo, el que voy a tomar del rojo y el que voy a tomar del rosado. Rosado Gold Rose. Entonces aquí está. Vamos. Este es el próximo. Y tenemos 3 en el ganchillo. 1, 2 y 3. Y pasamos por los 3. Por los 3 del ganchillo de esta manera. Vamos para el próximo ahora. Vamos al próximo. Así. Esto será hasta que hayamos cerrado nuestro trabajo. Aquí. Ven. Aquí lo tienen. Aquí lo ven. Entonces, aquí vamos. El próximo ahora es este. Nos quedan ya como 4 puntitos para cerrar el círculo que estamos haciendo, que estamos realizando. Aquí está. Hicimos un rectángulo bastante largo y luego de haber hecho, y no lo medí, perdón que no medí el rectángulo, pero ya ustedes saben más o menos. Yo lo voy a medir ahora, con todo y que está cerrado el punto, lo mediré. Esperen un momentito, vamos a entrarlo por este punto que está aquí. Aquí está. Y en esta esquinita, ven que voy a entrar por este que está aquí y por este que es el final. Ven que vamos a tratar. Aquí está ya. No entro. Vamos a ver. Tomo el trapillo para pasarlo por todos los orificios y aquí está. Pueden ver. Miren. Aquí cerramos. ¿Ven? Lo voy a poner de este lado, de este otro lado, ¿ok? Voy a cortar mi trapillo, pero les voy a decir, lo voy a cortar que me quede. Vamos a medir qué cantidad más o menos quiero que me quede de trapillo suelto después que yo lo corte, ¿ok? Vamos a usar mi cinta métrica para medir qué cantidad voy a cortar. Ok, aquí está, lo voy a medir en pulgadas, ¿ok? En pulgadas, vamos a poner que dejen 40 pulgadas exactamente. 40 pulgadas. Y después de 40 pulgadas que dejen, cortan.
Todavía me quedó un poquito de trapillo. Lo voy a poner al lado y voy a hacer un nudito aquí. Aquí, ven, ya. Ahí está, cerrado. Voy a medir para decirles exactamente qué medidas me quedaron con las 90 vueltas que di de punto bajo. Si estas son 19, no, esperen. Aproximadamente 22 de un lado, entonces 22 más 22 son 44. Entonces tengo 44 pulgadas. En centímetros sería 112 centímetros. Esto va a ser 112 centímetros de largo. Ok, ese es el trabajo que le tiene que quedar. Ven, ahora yo ya hice esto, tejí de este lado. Voy a doblar mi trabajo de esta manera, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo ahora? Ustedes pueden ver. Bueno, ya está cosido todo, ¿verdad? Ya sabemos, está aquí, miren, está completado. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra corona de esta manera, ¿verdad? Vamos, tomamos, esta sería nuestra corona y hacemos esto. Por cualquier esquina que quieran hacerlo. Pueden tomar y empezar. Vamos a empezar. ¿Ven? El tejido está abierto. La corona está en el medio de nuestro tejido. Pueden verlo aquí, ¿verdad? Así. Entonces vamos a empezar a cerrar toda esta parte. A mí me quedó este hilo blanco aquí. Este trapillo blanco. Y voy a empezar entonces a cerrar con este blanco. Esperen. Ok. Ustedes pueden decidir cerrar tejiendo o usando una aguja lanera. Vamos a ver, vamos a hacerlo tejido, a ver cómo se ve. Y las que quieran lo pueden hacer con la aguja lanera. Vamos a empezar a tejer aquí. ¿Ven? Vamos entonces a usar este punto que está aquí, que sería el primero. Podemos hacer esto. Tomamos y pasamos nuestra agujeta. Hacemos un puntito aquí deslizado. Así, de esta manera. Miren. Pueden ver aquí mejor, ¿verdad? Entonces podemos hacer lo mismo. Podemos pasar por el próximo punto. Tomamos y deslizamos. Volvemos al próximo. Ya aquí los puntos ustedes lo dan, tienen que dar punto por punto para que quede todo, miren, de esa manera. Ok, aquí voy al próximo, voy a hacer este. Aquí estoy, uno, vuelvo, lo uno aquí también. Vamos en este, pasamos. Unimos, ven, miren. Entonces lo voy a entrar en este punto que está aquí y en el del otro lado. Este hilo que está ahí ya lo dejo dentro para que quede escondido. Aquí paso por el próximo. Aquí voy, ven. Lo que estoy haciendo es que lo estoy pasando aquí donde está la costura, como que termina una vuelta, mírenlo, ahí. En estos espacios es que estoy pasando yo mi aguja o mi agujeta. Aquí, ven, vuelvo, este es otro, y aquí paso de nuevo mi agujeta. Voy a seguir. O sea, procuren que les quede por lo menos 44 yardas, 44 pulgadas de cada uno de los colores que usaron. Aunque sea 44 pulgadas de trapillo o lana de las que estén usando, de los colores que estén usando. Este tengo yo que guardarlo aquí. Miren. Okay. Aquí está. Vuelvo. Entonces, aquí se me está acabando ya el material. Voy a buscar otro. Miren. Fíjense, déjenme buscar trapillo blanco, que gracias a Dios todavía tengo, ¿verdad?
traté de usar, pero todavía me queda. Aunque este no es el mismo blanco, ¿saben? Como no es el mismo blanco, este es de otro proyecto. Voy a hacer algo. A sinceridad les estoy enseñando exactamente qué problemas podemos enfrentar. Voy a usar este hilo que tengo aquí. Es un cordón 2mm que tenía de otro proyecto que había hecho anteriormente. Lo voy a unir porque es blanco también. Así de sencillo lo voy a hacer, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir tejiendo. Si es blanco y se les acaba el material que están usando, pues traten de buscar otro. Buscar el que tenga el mismo color. ¿Ok? Aquí vamos. Estoy tratando de guardar esto. Ok, así. Aquí está. Ok. Vamos a seguir. Ya saben, todo esto yo lo voy a ir poniendo dentro. Miren. Ven. Esperen. Aquí está. Aquí. Tomo de nuevo. Aquí ven. Tiene que quedar ahí parejito, color con color. Ven, aquí estoy. Todavía estoy trabajando con el blanco. Ok. Esperen. Vuelvo y uno. Vamos a unir. Lo voy a entrar por aquí. Pueden, ya saben, pueden coser si quieren. Si sienten que será mucho más fácil si cosen, pues entonces pueden coser su trabajo. Aquí. Aquí estoy. Sigo haciendo lo mismo. Procurando que el final me quede color con color. ¿Ven? Lo estoy uniendo aquí. De esta manera sigo uniéndolo. Voy así. Voy por aquí. Ok. Ok, aquí estoy. Vamos a hacer el próximo, que es este. Sigo. Este es otro. Ok, aquí. Aquí voy a hacer otro. Vamos. Aquí está. Sería este. Ven. Y recuerden que tomé otro material. O sea, este es el cordón 2mm de algodón que yo tenía. Y con ese es que estoy haciéndolo. Y mire, me quedó bien. Aquí está. Okay. Como ya terminé la parte blanca, ven, miren cómo está, ven cómo va quedando. Entonces ahora voy a cortar una partecita un poquito larga y voy ahora a tomar mi cordón 3mm del color dorado, rosado dorado. Le he puesto ese nombre al color, no que se llama así en español, pero bueno, aquí le puse ese nombre y aquí voy a seguir. Miren, aquí voy a hacer un nudito. Ven, ahí está. Esto ha de quedar aquí dentro. Ok, aquí, ven. Ya entonces aquí tengo mi otro material que vamos a empezar a usar. Ven, déjenme entrarlo aquí adentro. Ven, lo entro dentro para que todo quede escondidito. Así, de esa manera. Y ahora vamos aquí. Ok, ahí está, ya lo guardé. Entonces aquí vamos a empezar ahora a tejer nuestros puntos deslizados con el color dorado. Vamos, aquí estoy. Okay. Ahora tomo el próximo. Aquí está.
Esperen. Como este es un cordón peinado, es diferente a tejer con lana o con trapillo. Esperen. Quiero agarrar todos los puntitos, todos los hilos. Ok. Ok. Aquí estoy. Y paso por todos, deslizándolo. Este es otro. Aquí estoy. Vamos. Ahora sigo con el próximo. Es este. Aquí estoy. Ven. Continúo. Esperen. Aquí está el punto. Ok. Aquí está. Vamos a ver. Ok. Ven. Vamos a seguir así. Pasamos por estos dos. Aquí pasamos por los próximos de esta misma manera. Ahí está. ¿Dónde está? Mírenlo aquí. Entonces sigo. Me estoy asegurando de que estén parejitos los colores, que no me esté saltando nada. Para cuando yo termine de coser con este color, empezar a coser o a tejer con el color rojo. Okay. Solamente estamos aquí haciendo puntos deslizados, uniendo nuestro rectángulo en la corona. Eso es lo que estamos haciendo ya. Okay. Vamos este y hacemos esto. Ven, por eso al principio cosí los dos lados del rectángulo para que sea mucho más fácil para nosotros empezar entonces a tejer alrededor de la corona. Cerramos el rectángulo y luego seguimos tejiendo de esta manera que lo hicimos. Okay. Aquí voy. Aquí está. Ahora todo esto que queda aquí también, este material, lo entramos dentro. Ahí está. Aquí está. Vamos aquí. Tejemos de esta manera. Tomamos nuestro cordón. Esperen. Okay. Aquí. Ahora entro. Tomo. Paso por todos. Ok, aquí está. Ahí está. Vamos. Paso por aquí. Pueden ver. Pasamos por este lado también. De esta manera. Y por este último. Y seguimos así. ¿Ven? Ya tengo casi más de la mitad de la corona. Entonces ahora miren el color que me queda. Me queda este rojo. Voy a cortar aquí, aunque sea 4 centímetros o pulgadas del color, 4 pulgadas del color dorado. Entonces voy a hacer esto. Ya yo tengo mi hilo. ¿Se acuerdan que tenía el trapillo rojo ahí? Entonces aquí solamente voy a hacer un nudito, a cerrar y a guardar dentro. Miren, lo voy a guardar de esta manera. Le voy a dar la vuelta así. Miren, dentro. O lo pueden hacer así, solamente así, ¿ven?
de esta manera. Este es el trapillo rojo. Ahora voy a empezar aquí, donde está. Esperen. Agarrar este primer punto rojo. Lo voy a pasar por este. Vamos aquí. Y vamos ahora para el próximo. Ok. Próximo. Vamos tejiendo o cosiendo como ustedes crean que es más cómodo para ustedes. Así deben de realizar este trabajo. Voy. Sigo de esta manera. Tienen que tratar de hacerlo apretado para que les quede todo así. Miren, aquí estoy. Todo eso lo vamos a, pueden ir viendo, vamos a ir, entonces continuemos. Ok, aquí está. Aquí sigo, miren, aquí estoy ya tratando de ponerlo organizado para que vean, miren cómo queda la corona. Entonces vamos a seguir aquí cerrando. Y no se preocupen, esta parte que están viendo ahora, esta que estamos haciendo, la vamos a dar vuelta así para que quede dentro de la corona, no por fuera. Entonces aquí estamos. Este es que creo que es uno de los proyectos más sencillos que hemos hecho. Miren, ¿ven? O sea, corté, eso quiere haber dicho que corté muy poco hilo. Entonces, gracias a Dios tenemos más trapillo. O sea, les vamos a poner, cómprense por lo menos que el material sea más que suficiente para el trabajo que están haciendo. Entonces, yo tengo trapillo suficiente todavía. Entonces, o lo cortan o lo dejan así, que quede largo para que puedan tejer hasta que terminen de tejer. Entonces, cuando terminan de tejer todo, cerrado y todo, entonces ahí es que lo cortan. Pueden hacer eso también. Entonces, aquí estamos. Sigo tomando mis puntitos. Guardo este que está ahí. Vamos a entrarlo aquí. Entonces, este va a ir dentro de esta manera. Ok, vamos. Ven, todas las imperfecciones las he ido guardando en absoluto. Que todo quede guardadito. Vamos, ok. Cualquier hilito que quede suelto, ustedes lo guardan dentro de la corona cuando ya estén cerrándola. Miren. Aquí está. Sigo. Donde ustedes, como decidan cerrar, ya saben, es cosa de ustedes. Y donde den los puntos para cerrar también no hace ninguna diferencia. Lo que sí tienen que darlo es que queden apretaditos para que puedan cerrar de una manera correcta. Entonces, aquí voy. Ven. Miren, para que cierre, a eso me refiero. Para que puedan cerrar el trabajo. Aquí está. Aquí sigo, ya me queda, ven, ya me queda bien poco para cerrar. Punto deslizado. Aquí voy de nuevo. Punto deslizado. Este es otro. Ahí. Aquí también hago este. Y este último, que es aquí. Y cierro. ¿Ven? Ya cerré.
Entonces voy a tomar ahora voy a cortar aquí poquito, que quede poquito de largo. Entonces voy a pasar mi agujeta por este, ven, ahí cerré. Entonces voy a entrar, miren, voy a entrar mi ganchillo por este lado para acá. Vamos, miren, así lo entré. Miren por donde lo entré, por ahí, para entrar este último hilo o pedazo de lana, trapillo que les quede. Ven, ahí lo entro y vuelvo, tomo ese y lo guardo de esta manera. Ahora lo voy a alar por aquí para que quede todo guardadito. Vamos a ver. Él no quiere guardarse, pero él se va a guardar. Aquí vamos. Entonces, vamos, ahí está mi corona. Entonces, ahora qué vamos a hacer, miren, vamos a hacer esto solamente. Ven, ya todo quedó aquí dentro. Miren, ahí está. Ok, ahora vamos. Esta parte yo la quiero así. Lo pueden usar de este lado también, como quieran. De un lado, del lado izquierdo, derecho. Escoger el blanco, escoger el rojo. Yo lo voy a hacer. Vamos a ver. Lo voy a hacer de esta manera. Ok, voy a escoger el blanco. Miren por qué. Ahora yo todas estas florecitas voy a poner, las voy a cortar. ¿Ven? Puedo decir cortarlas o entrarlas por aquí. Vamos a ver. Vamos a hacer una primero. Vamos a hacer una. La vamos a cortar un poquito. Vamos. Ok. Aquí está. Miren. Esta es mi primera flor. Entonces yo puedo decidir entrarla de esta manera. Miren. Sin tener que usar la pistola de glue si no tienen. Pueden hacerlo de esta manera. Miren, ok, entro, ok, ahí está dentro. Y pongo mi florcita de esta manera. Ahora voy a tomar otra, ok. Pueden hacerlo así, no tienen, en realidad, no tienen que usar la pistola de pega caliente o de ega caliente si no lo quieren hacer. Pueden hacerlo de esta manera, miren. Ahora voy a tomar otra florecita, una florecita de Pascua. La voy a cortar, ¿verdad? Aquí esta es otra. Y la voy a colocar. Vamos. Lo entro por uno de estos orificios de mi tejido. ¿Ven? Como yo hago. Le entro así. Vamos. Esta es mi otra flor. Vamos, la puse muy juntita, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo en el próximo. Ok, aquí. Y aquí tienen ustedes mi otra flor de Pascua. Aquí tengo otra flor, ¿verdad? Puedo tomar estos también. Vamos a ponerle uno. Miren, lo vamos a hacer entrándolo por aquí, por este. Vamos a hacerlo en el segundo. Así. Lo van a entrar por ahí, por el tejido. ¿Ven? Lo van a entrar en su tejido. Y solamente lo colocarán de esta manera. Miren. Lo puse en mi tejido, lo coloco y aquí está. Vamos a poner otra florcita. Vamos a tomar otra flor con todo y su... Vamos a quitarle eso. Vamos a tomar una flor con todo y sus hojitas. Le hago así con la tijera y luego solamente se corte el alambre. Esperen. Por eso es que las tijeras las daño. Por estar haciendo cosas que no debería de hacer. Miren. Aquí está otra flor que puedo colocarla aquí mismo. Vamos a ponerla aquí para que quede un poco lejana una de la otra. Entonces vamos a entrar
Entonces, ven, no hay necesidad, si no quieren, de usar la pistola de EGA o glue gun, como ustedes les llamen. Vamos a ver, esperen. Entrar esto un poquito más para acá. La hojita aquí. Y ahora que ya la hoja está ahí más puesta. Y ahora le hago, vamos a buscar el orificio. Voy. Veo que se salió la hojita con todo, pero vamos, aquí la pongo ya. Aquí está toda colocada. Ay, súper. Aquí está. ¿Ven? Otra flor. Y vamos a poner, podemos ponerle uno de estos de estas ramitas. Ok, aquí está. Ponerle mi ramita, vamos. Tratando de cortar. Aquí está. ¿Ven? Un ramito muy bonito. Vamos a hacerle así. Vamos, un ramito muy bonito, pero bien baratito, porque miren cómo se le quitó ya. Anyways, de todas maneras, ok, podemos ponerlo aquí. Muy bonito. Vamos, nuestro trabajo, entrándolo por uno de los hoyitos de nuestro mismo tejido. Busco el que mejor me acomode, o voy y busco mi pistola de... Ok, vamos a hacerlo. Estoy buscando un lugar donde me quede. Quiero ver dónde me queda mejor posicionándola solamente. Ok. Ok, puede ser aquí. Ya. Ok, lo voy a poner por aquí. Ok. Todo esto será de esta manera. Ok. Así. Y aquí. Ahí está. Ahí va uno. Esta otro. Voy a poner otra flor más. Ok. Miren cómo va. ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué creen? Aquí está. Ok. Vamos a ponerle otra más. Ya casi estamos terminando nuestro trabajo. Vengan, vamos a ver. Ok, aquí estoy cortando uno más. Ok. Esta es otra de las flores. La voy a colocar aquí. Vamos. Ok. Ok. Ahí está mi florcita. Una, ven. Aquí queda. ¿Qué les parece? Vamos. Quiero que esta quede un poquito más ahí. Ahora sí. Aquí. Para que se vean todas. Ahí está. Podemos colocar la última. La podemos colocar de este lado o dejarla simplemente. Vamos a ponerla ya. Ya que la tengo y no voy a hacer nada con ella, la voy a poner aquí. Vamos a ponerle la última. Ok. Nos quedó esta y vamos a colocarla después del ramito. Vamos, la pongo aquí y aquí está. Entonces pueden ver cómo queda. Entonces lo que yo hago es que puedo tomar, ven, pueden tomar de estas mismas cositas, estos mismos, de esta manera. A mí no me gusta desperdiciar nada. Entonces aquí mismo podrían introducirlo por aquí. Y miren, ok, vamos. Lo voy a poner. Vamos a ponerlo. Ok, aquí. Ven. Aquí lo pueden poner. Tratarlo de colocar así. Para que puedan amarrarlo. Para que sea, lo puedan amarrar en algún lugar. O para que tengan el mismo color. Entonces pueden usar el mismo trapillo. Si les queda, vamos a hacer esto. Voy aquí detrás.
lo pasan por uno de estos hoyitos, amarran de esta manera. Esperen, lo voy a amarrar aquí, le voy a hacer otro más. Ok, ahí está. Vamos a cortar aquí y vamos a colocar dentro, que quede dentro, aquí, así. Y con este mismo ya pueden amarrar su corona en la puerta. Yo les tomaré un videito de dónde voy a poner la mía, ¿ok? Así que pasen un bendecido día. Dios las bendiga. Gracias por seguirme. Gracias por suscribirse a mi canal. Aquellas que se han suscrito y las que no, háganlo pronto porque vienen otros videos dedicados a las festividades de Navidad. Dios las bendiga, las acompañe y siempre esté con ustedes. Nos vemos en el próximo video. Les hablo Judy. Bueno, mis niñas, mis niños, todos pueden ver. Esta es la puerta de mi casa. Miren, miren qué bonita se ve. ¿Ven? Esta es la corona ya terminada. Entonces ya saben, nos vemos en el próximo video.